Bienvenidos, bienvenidas al informativo saludable de Telesur. En el programa de hoy haremos un balance sobre el impacto del coronavirus en Sudamérica y una comparación de las diferentes medidas que toman los gobiernos, específicamente en Colombia y Venezuela. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. Médicos chinos viajan hacia el Hospital Universal de Sudán para combatir el coronavirus en el norte de África. Los trabajadores de la salud ayudarán al cuidado de pacientes que se recuperan en la unidad de cuidados intensivos del hospital más grande de la ciudad africana. 模板来进行非常深入的讨论，甚至我们可以考虑是不是要跟我们的国内来进行一个远程的会诊、远程的连线。 Los médicos sudaneses agradecen el apoyo de parte del gobierno chino y la misión médica que participó de manera exhaustiva en los análisis a pacientes durante toda su visita. La pandemia por COVID-19 ha afectado las economías del mundo. Es el caso de la economía estadounidense. Como consecuencia, México recibe un aumento de migrantes provenientes de Estados Unidos, que son víctimas de los despidos masivos de las grandes empresas. El desempleo deja a estas personas en mayores estados de vulnerabilidad al ser Estados Unidos el foco mundial de la epidemia. El miedo y la pobreza los hace regresar a sus hogares para una estadía indefinida. El regreso de los migrantes causa una gran preocupación a los familiares, quienes dependen de la manutención de quienes laboraban en Estados Unidos y ahora están en casa sin empleo y sin ingresos. Hemos visto un gran número de paisanos en retorno, entonces estamos preocupados. Pues en que ahorita no van a tener un trabajo estable. Ahorita en el municipio hay poco empleo, pero otros pues contentos de tener de vuelta a sus familiares. Los migrantes que se ven obligados a regresar, huyendo del coronavirus, el desempleo y la pobreza, en muchos casos vuelven a casa sin dinero que aportar al hogar. Brasil se convierte en el tercer país con más contagiados y fallecidos por la pandemia del coronavirus. Con un panorama desalentador y dramático, el pueblo del gigante sudamericano sufre las consecuencias de las malas decisiones epidemiológicas tomadas por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. La Media Luna Roja señala que en las cifras que se indican por parte de las autoridades no existe una curva única de COVID-19 debido a la diversidad de escenarios en el país. El descontrol de las cifras reales se debe a la falta de pruebas serológicas, lo que ocasiona insalubridad, más crisis en el sistema sanitario y vulnerabilidad de la población. Finaliza la primera fase de desescalada, aunque en el país continúa el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19. Dado que la tasa de contagio se ha aplanado y las tasas de letalidad están relativamente bajas, hemos decidido continuar con nuestra estrategia de desescalada, entrando este miércoles a la etapa 2. Desde el inicio de la primera fase, el 20 de mayo hasta el 2 de junio, víspera del comienzo de la segunda, se registraron 4.383 casos nuevos de COVID-19 y 68 nuevas defunciones. Mientras, muchos dominicanos que viven de la economía informal alegan que la falta de ingresos en medio de esta pandemia ha sido catastrófica. Ahora estamos mal porque la economía sigue peor. Estamos levantados nosotros de las 6 de la mañana a buscar el pan de cada día y seguimos igualitos. Y según un plan que el gobierno nos iba a dar, nos hemos inscrito en todos los sitios y no aparecemos ninguno. La gente lo que quiere montar motor. Nosotros que damos el transporte público, damos servicio expreso, la gente tiene miedo porque esta enfermedad no dice quién es que la tiene. ¿Me entiendes? La cosa se ha puesto incómoda y más ahora que el sindicato está cobrando ruta y el gas no está muy barato, que digamos, como aquel tiempo que tuvo 82 pesos y en medio de la pandemia fue subido 3 o 2 veces, creo, y nosotros los choferes estamos sufriendo mucho porque ni siquiera estamos recibiendo el subsidio, el llamado quédate en casa.
En la segunda fase se reinicia el transporte colectivo privado y se permite el aumento del número de trabajadores de las empresas, entre otras medidas. Pero inevitablemente la economía ha recibido un gran impacto por el confinamiento ante la pandemia. El sector informal ha perdido mucho mercado y ha visto también reducir los ingresos. Eso probablemente va a hacer que el desempleo se eleve de manera significativa. El desempleo va a subir desde 500,000, un poco más de 500,000, que es lo que se registró en el último trimestre de 2019, hasta probablemente 1.200.000 personas. Es decir, estamos hablando de más que una duplicación de la tasa de desempleo. Solo en el sector formal. Si a eso le sumas el sector informal, realmente, por lo menos en marzo y abril, en abril y en mayo más bien, en abril y en mayo pudiera subir hasta 30%. La última fase iniciará el 5 de julio, cuando están previstas las elecciones presidenciales, y se reactivará el turismo, abriéndose hoteles y aeropuertos. Sin embargo, el gobierno reiteró que las fechas de cada fase estarán sujetas al comportamiento de la pandemia. Para Telesur, Daisy Toussaint, Santo Domingo, República Dominicana. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, destacó que aunque la crisis epidemiológica del coronavirus ha mejorado en Europa, todavía representa un riesgo para el resto de la población mundial, pues se reportan diariamente más de 100.000 nuevos casos, provenientes en su mayoría del continente americano. De la misma manera, se reportan casos en nuevas áreas geográficas, específicamente en el continente africano. Para Adhanom, la complacencia de la cuarentena es la mayor amenaza para un posible pico de casos en muchos países. Las medidas de prevención planteadas por la OMS siguen siendo la base para enfrentar y combatir el COVID-19. Después de este recorrido informativo, hacemos nuestra primera pausa. Al regreso le mostraremos cómo es el desbalance en el manejo de la pandemia entre dos naciones hermanas, Colombia y Venezuela. Volvemos con Guía tu Cuerpo. Esta semana hablaremos de cómo dos modelos sudamericanos, Venezuela y Colombia, cuyas filosofías políticas son diferentes, se enfrentan a los retos que representa la crisis epidémica del coronavirus. América Latina, en su lucha contra el coronavirus, enfrenta grandes retos. Al norte de Sudamérica se sitúan Colombia y Venezuela, dos países con visiones políticas encontradas que combaten una epidemia común, pero con perspectivas diferentes. Colombia es una nación con una historia reciente cargada de violencia, con más de 70 años en guerra y más de medio siglo de gobiernos derechistas acostumbrados a gobernar a través de la represión. Los sectores más empobrecidos sufren años de olvido y criminalización. Esa misma realidad se mantiene en medio de la epidemia por coronavirus y eleva las desigualdades. Según el último reporte en el mes de mayo, el gobierno había realizado 200.000 pruebas diagnósticas y ordenó el aislamiento obligatorio para los ciudadanos de tercera edad hasta finales de agosto. Se les ha truncado su libertad, no se quiere oír sus voces, es decir, los están tratando un poco como parias. Y yo creo que muchos adultos mayores están sin... Allá, por lo menos en Usaquén, son 4 mesitas y no solamente hay para la gente, cualquier monedita le sirve a uno, pero como ahora está cerrado. Pero las denuncias de las personas de la tercera edad se inclinan más por la ausencia de políticas sociales que acompañen este aislamiento. En este país, los ancianos deben salir a trabajar para cubrir sus necesidades básicas. Encerrada se siente uno aburrida y le da uno mucha tristeza porque de saber que uno ya está viejo y que uno ya no puede ni salir a ninguna parte, ni lo dejan salir ni nada.
En plena crisis sanitaria, los derechos laborales son afectados, lo que genera protestas populares causadas por la aplicación de políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, en el que forman parte las élites empresariales que constituyen la desigualdad social como un imperativo político. El empresariado colombiano aboga por suspensiones de contrato e imposiciones forzosas de licencias no remuneradas, estrategias para tercerizar las pérdidas causadas por el coronavirus. El ingreso no es el suficiente. Darle entre 160 y 300.000 pesos a una familia por una sola vez, eso le puede resolver el mercado de una semana, 2 semanas, pero no es una forma, digamos, sostenible. Realidades que expresan la historia reciente de uno de los países más inequitativos del continente. Las cifras de desempleo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, se multiplican exponencialmente, alcanzando más del 20%. Pero las centrales obreras aseguran que estas cifras no son las verdaderas, pues para principios de junio, más de 5 millones de empleo se habían perdido. El gobierno nacional hubiera aceptado nuestra propuesta hecha desde el 20 de marzo pasado de asumir la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas, no estábamos ante esta tragedia. Es lo que hemos venido recalcando contundentemente, que estas crisis no pueden ser con ortodoxia, que en esta crisis el Estado debe hacer acopio de todos los recursos de capital que se requieren para salvaguardar la salud, la vida, la alimentación de los colombianos, salvaguardar el empleo y salvar las pequeñas, micro y medianas empresas principalmente, que son las que dan el 80% del empleo. En un contexto donde la voluntad política y la solidaridad son una necesidad, los escándalos por corrupción en la nación aumentan dramáticamente. A inicios de junio, la Procuraduría General de la Nación abrió 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías por sobreprecios en la compra de insumos para los hospitales. Mientras tanto, el personal sanitario del país denuncia la vulneración de sus derechos. Un caso emblemático es el del Hospital San Juan de Dios de Marinilla. Y nos sentimos vulnerados nuestros derechos al trabajo. Nosotros somos madres, cabezas de familia y somos el personal más vulnerable del hospital. Le pedimos muy comedidamente a los concejales que en campaña nos pidieron votos y encontraron la colaboración de nosotros para que nos apoyen en este momento. Los trabajadores de la salud necesitamos mejoras continuas y no por el contrario que nos disminuyan en nuestra calidad de vida y en nuestras familias. La desatención del Estado colombiano y la falta de medidas sanitarias afecta también a su país vecino. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso viajamos a Venezuela, donde el gobierno no escatima esfuerzos por enfrentar la epidemia del COVID-19, priorizando el bienestar de la población por encima de la economía. Seguimos en Guía tu Cuerpo. Entre las diferencias en las medidas preventivas tomadas por los gobiernos latinoamericanos, destaca Venezuela por sus buenos resultados que permiten al gobierno poner en práctica un modelo alternativo de flexibilización de la cuarentena. Gracias a la cuarentena voluntaria colectiva, la primera medida establecida por el Estado venezolano y ejecutada conjuntamente con las organizaciones sociales. Y estamos aquí muy activos en reuniones, en seguimiento, videoconferencias, coordinación permanente. El día de hoy arrancó la cuarentena social en 7 estados, en Caracas, La Guaira, Miranda, Zulia, Táchira, Apure y el estado Cojedes. Arrancamos con buen pie. Desde las 5 de la mañana estuvimos haciendo seguimiento, todos los ministros, ministras, jefes militares, gobernadores, alcaldes, alcaldesas en las calles, en despliegue de los planes de seguridad, de protección de nuestro pueblo. Venezuela registra los números de contagios más bajos de la región, pero está entre los más altos en la aplicación de test diagnósticos.
A inicios del mes de junio, el gobierno nacional había aplicado más de 850.000 test de coronavirus, convirtiéndose así en el tercer país con mayor cantidad de test realizados en la región. En una polarizada Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro hace las diferencias políticas a un lado para concretar acuerdos con grupos opositores del país y priorizar en conjunto la salud de la población. Hemos visto que el COVID-19 no respeta ni discrimina credo, ni género, ni orientación, ni tolda política a la que pertenezca. Con el fin de fortalecer la respuesta al COVID-19, ambas partes proponen trabajar coordinadamente con el apoyo de la OPS en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. A pesar de las campañas de difamación contra el gobierno venezolano, este ha sido el único en la región con una política social para rescatar a sus conciudadanos de la xenofobia, la violencia, la discriminación, los despidos forzosos y la tercerización laboral de la que han sido víctimas desde el inicio de la epidemia en América Latina. Oleadas de migrantes regresan a su país de origen al ser echados a la calle por sus arrendatarios. El plan Vuelta a la Patria ha sido la respuesta gubernamental que ha logrado traer de vuelta a sus hogares a decenas de miles de venezolanos. Bueno, estamos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar recibiendo a 52 venezolanos que se habían quedado varados en la República Oriental del Uruguay, y un esfuerzo mancomunado entre ambos gobiernos. El presidente Nicolás Maduro nos ha pedido la coordinación con el gobierno de Uruguay para garantizar el retorno de estos venezolanos y así el retorno también de uruguayos que estaban en Venezuela hacia la República Oriental del Uruguay. Este es el esfuerzo que permanentemente el gobierno bolivariano hace, permanentemente preocupado por los venezolanos, venezolanas que se han quedado. Pero han sido los casos de COVID-19 en las fronteras los que elevan el número de contagios en Venezuela, al punto de que el 80% de los pacientes de coronavirus son casos importados. Por ello, el gobierno venezolano se ha visto obligado a diseñar un puente sanitario en sus fronteras, implementando protocolos epidemiológicos para quienes regresan al país. Comparto la oración de todos los hombres y mujeres de fe de nuestro país. Fíjense ustedes, este dato, pues. Nosotros tenemos 1.121 casos al día de hoy. 75% son casos del exterior, del extranjero. 843. De los cuales de Colombia 433. Son 433 casos que deberían estar contabilizados del lado colombiano. 95 de Brasil. 49 de Perú que vinieron en un vuelo que pusimos nosotros para traer venezolanos. 36 de Ecuador que vinieron en un vuelo también. Y así por el estilo. 433 de Colombia. Vamos a tener conciencia de esto, porque es una cadena. Los que llegan contagiados contagian a los que están en Venezuela. Sumado a esto, el secreto del control en el país está relacionado con las brigadas médicas conformadas por la milicia, médicos cubanos y venezolanos y líderes comunitarios que se despliegan por todo el territorio, casa a casa, para realizar despistaje del virus y garantizar el tratamiento inmediato y gratuito a quienes estén contagiados del nuevo coronavirus. La disciplina de la población ha sido ejemplar en el país. Logrado el control de la epidemia, el gobierno venezolano inició su plan de flexibilización de la cuarentena, aplicando el modelo de nueva normalidad, que consiste en alternar entre 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical, para recuperar la producción en el país, aspecto fundamental en un contexto de bloqueo económico y financiero por parte del gobierno de Estados Unidos. Tomando recomendaciones, escuchando, siempre escuchamos mucho, todos los sectores. Decidimos convertirlo en el 7+7 y activar el 7+7. 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena. Así que el lunes 8 de junio, mañana, arrancan los 7 días intensos necesarios de cuarentena consciente.
radical, voluntaria, familiar, comunitaria. Escúchenme bien, 7 más 7. Es la semana número 13 de esta batalla. Estamos contando las horas, los días, la semana. La semana número 13. Y vamos a ensayar ya el 7 más 7. Ya cumplimos 7 días de flexibilización. Buena. Y ahora vamos 7 días de cuarentena necesaria para cortar las cadenas de transmisión del coronavirus. Los aciertos del modelo epidemiológico aplicado por el gobierno de Nicolás Maduro han permitido que la población esté más segura y atendida. Los ciudadanos se sienten fuera de peligro. Coño, no es una buena medida, pero verga, duramos casi 90 días sin trabajar y todavía no he visto foco aquí del virus ni nada de eso, ¿entiendes? Pero debería de prolongar más el tiempo. Bueno, veo que hay desenvolvimiento más o menos normal. Hay tiendas abiertas, aparentemente no pasa nada, pero de todas formas uno tiene que estar alerta, asegurarse, cubrirse. Aunque Venezuela sea el país con las mejores estadísticas de la región, corre el riesgo sanitario de sus países vecinos por las escasas medidas de prevención de gobiernos como los de Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia. Y aunque las sanciones internacionales aumentan contra el país, el gobierno venezolano aboga por un enfoque integral y multilateral para combatir la epidemia. Llegamos al final del programa saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestra plataforma digital www.telesurtv.net y escribirnos a nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima semana.